Chicos, tenemos a alguien que nos está esperando. Sí, perdón. Tenemos un sinólogo especialista. Me encantó porque puso Born in La Pampa. O sea, se nos mezclaron un poco. Nacido y criado en La Pampa. Claro, nuestro queridísimo Sebastián Schul, señoras y señores, licenciado en Sociología por la Universidad Nacional de La Plata, doctorado en Ciencias Sociales, becario doctoral en el CONICET. Participa en el proyecto de investigación El Atlántico Sur y sus relaciones con otras regiones de interés geopolítico mundial, estudios frente a las actuales tendencias hegemónicas, como por ejemplo podría ser esto, entre otras cosas, pero no me voy a detener. Tenés mucho currículum, Seba, no podemos. A ver, se nos termina el programa. Lo queremos presentar. Fuerte el aplauso para él. Un gran aplauso, coterráneo. A la miércoles, empezamos así. ¿Podés repetirlo más lento? Que no se escuchó. Eso el chino Darín no lo hace. No, es verdad. Te banco, Sebastián, te banco. Es cierto, hay que reconocerlo. Que sí, vos sabés que sí. ¿Cómo están? Bien, todo bien. Bueno, qué bueno tenerte acá. La verdad que yo lo conozco desde años mozos. Ya estamos grandes, Sebastián. O sea, ya somos unos señores. Y realmente es un especialista que no venís mucho. O sea, cuando venís muy poquito en el año. Por tanto, creo que estamos desaprovechando un talento local, nacido y criado aquí. Yo que soy un licenciado en Relaciones Internacionales, no temo en calificarlo ya como un sinólogo, ¿no es cierto? Un verdadero especialista en China, por más que no sé si te presentan así por lo general, pero yo creo que ya calificás como un gran sinólogo, has tenido incluso menciones, has viajado a China hace poco, ya nos contarás sobre eso. Pero bueno, realmente merecía estar en medios locales, hay que escucharlo más a este señor, por favor. Así que bueno, bienvenido, muy lindo tenerte. Bueno, muchas gracias Facu por tu presentación, la verdad un gusto recibir tu invitación, un gusto estar en el programa. No, además ha investigado también, investigación en toda la historia, todo, por eso sí que es más está sinólogo becario en que CONICET, otros. ¿cómo no va a investigar? Olvídate. Perfecto. Viste que estamos acá con el tema del año de caballo, el año nuevo chino. Estuve viendo algunas fotos que vos tuviste en los festejos allá, ¿no es cierto? ¿Qué nos podés decir respecto de, cómo lo vive el pueblo? Tanto el pueblo allá en China como el migrado hacia acá, hacia tierras sudamericanas. ¿Cómo lo vive? ¿Qué piensa? ¿Cómo lo proyecta? La verdad que es no solo que es una festividad bastante linda como para adentrarse, sino que también representa una filosofía de vida muy interesante. No sé qué percepciones tiene el pueblo, cómo lo vive, ¿no es cierto? Bueno, sí, a ver, la sociedad china no es una sociedad particularmente religiosa, de hecho la mayoría del pueblo chino es ateo, históricamente, pero sí es una sociedad muy simbólica, digamos, y muy espiritual, por así decirlo. El Año Nuevo Chino representa una festividad muy importante en China, quizás como acá, ¿no? Cuando festejamos el Año Nuevo, que brindamos y tenemos expectativas en relación al año que viene, pero un poco como que se termina ahí, digamos, brindamos y el 1 de enero ya arrancamos de nuevo. En China, el aniversario del Año Nuevo, ustedes saben que, bueno, en China se festeja el Año Nuevo justamente por esta época, ¿no? Fines de enero, principios de febrero, mediados, porque China cuenta los años con el calendario lunisolar, ¿no? Viendo las fases de la luna. Entonces, lo que marca el Año Nuevo chino, creo que son las 2 lunas nuevas después del solsticio de invierno, es el inicio del ciclo agrícola, ¿no? El inicio de la cosecha, de la siembra. Entonces es un año de muchas expectativas, es un año de renovación, es un momento de preparación para lo que va a venir, y se mezcla mucho con el horóscopo, ¿no? Que estamos viendo ahora mucho del caballo de fuego, que justamente, bueno, es un año, creo que ustedes lo decían, un año fuerte para China, es un año, digamos, el caballo es un signo de los más temperamentales en el horóscopo chino, es la energía, es la vitalidad, es también el dinamismo, es la impulsividad.
eso es el caballo, pero o sea, además se mezcla con el fuego, que el fuego es la pasión, es la intensidad, es el carisma. Entonces, mezclar caballo y fuego, bueno, representa algo que en China se mira con mucha expectativa, lo que va a ser este año, un año en donde no faltan los conflictos, pero en general es un año bueno que los chinos aprovechan para juntarse en familia, los chinos aprovechan para viajar, los chinos aprovechan para pedir, digamos, para en todo caso planificar lo que va a ser el año entrante. Y bueno, siempre son festividades muy importantes que además están llegando muy fuerte a la Argentina, porque también es muy pintoresco ver a los chinos, nosotros le decimos disfrazados un poco, pero en realidad, bueno, es la vestimenta típica, también es una forma de, en este simbolismo y esta espiritualidad, de pedir para lo que va a ser este año. Así que bueno, es una linda experiencia. Interesante. Seba, vos sabés que yo tengo una curiosidad con respecto, ¿cómo fue tu interés por estudiar la cultura china? ¿Cómo se despertó ese interés? Bueno, yo, al igual que Facu, venimos un poco cortados de la misma tijera, siempre me interesé por las relaciones internacionales, ¿no? O la geopolítica, la política internacional. Facu se hizo uso de su vocación, se fue a estudiar relaciones internacionales. Yo me vine a La Plata, no había relaciones internacionales, me dediqué a estudiar sociología. Pero bueno, ya en el grado mis investigaciones iban para el lado del BRICS, del bloque del BRICS, ya me interesaba estudiar los cambios geopolíticos, ya hace más o menos 10, 15 años que vengo estudiando eso. En el medio, al estudiar el BRICS me doy cuenta que hay una de las siglas, una de las letras que resalta, que es China, y en general yo me dediqué a estudiar la política exterior de China, ¿no? O la geopolítica de China. El tema es que, bueno, para entender la política exterior de un país, la geopolítica, las relaciones internacionales de un país, y sobre todo lo que es China, no se puede no estudiar su sociedad, su cultura, su política interna, porque en China está muy atravesado por lo que es su historia, la forma de vida del pueblo chino, el pensamiento. Incluso, bueno, durante varios años estudié el idioma también, porque no se puede terminar de entender lo que es la visión política china sin entender los rasgos del idioma. Así que bueno, un poco por ahí vino el interés de estudiar el fenómeno de China. Seba, ¿y cómo es la relación cuando has intentado acercarte, sobre todo a quienes viven aquí en nuestro país? ¿Son abiertos también a contarte un poco de sus experiencias, de su cultura, o un poquito más retraídos y más encerrados en su burbuja? Bueno, a ver, el chino creo que un poco calza con el estereotipo que todos tenemos del chino, que el chino es cerrado, digamos, el chino es un chino que no entra en confianza fácilmente, porque esto, digamos, es con los chinos que nosotros vemos en nuestros barrios, y porque así también es la sociedad china, digamos, la confianza es algo que se gana en China, no se da de por sí, digamos, acá quizás eso choca mucho el choque, el impacto cultural, la distancia. Sí, Con nosotros que sí somos más... Enseguida te damos un abrazo, te saludamos con un beso, te sobamos el hombro, como si nos conociéramos toda la vida. Argentinidad pura eso. En China hay algo incluso que en los negocios se llama el guanxi, ¿no? Que es justamente ganarse esa confianza, ¿no? Uno dice, bueno, para hacer negocios con los chinos, los negocios no se cierran en la primera reunión. En la reunión uno se junta a comer, y importa mucho la comida que le preparás, importa mucho toda la preparación que vos haces del lugar, la conversación, ¿no? Qué temas conversás. Y ahí, bueno, cerrás la primera reunión, se saludan y se van, y después de una segunda reunión ya preguntás cuestiones más complejas, más profundas, y ya la tercera reunión recién empezás a hablar de negocios, ¿no? Así son un poco los chinos, son un poco cerrados, en general la sociedad china es así, y bueno, la confianza para que los chinos te cuenten un poco más de estas cuestiones, sí, hay que irlas ganando con el tiempo, pero bueno, justamente eso hace a la estructuralidad del vínculo, ¿no? Una vez que ganás una confianza, después es difícil que eso se rompa. Además me imagino que debe haber también diferencias al interior muy marcadas, ¿no? De la China rural con la China urbana, donde deben encontrar también cuestiones distintas desde lo cultural, desde la forma de vincularse. No sé si tuviste la posibilidad de viajar al interior de China, de conocer diferentes lugares.
cómo lo viviste a eso. Bueno, sí, tal cual. Bueno, justamente nosotros estuvimos en Xi'an, que es en el centro de China. Xi'an fue la capital imperial durante gran parte de la historia de China, una ciudad enorme y a su vez cuna de las culturas de China. Después estuvimos en Kunming, que está cerca del sur, cerca de Laos, Camboya, digamos, cerca del sudeste asiático. Después en Beijing, que es la capital. Y sí, nosotros hablamos de China para simplificar un poco el asunto, pero Sí. como vos decís, China son 1.400 millones de personas, que a su vez hay 56 etnias distintas, Wow. 56 etnias que tienen idiomas distintos, que tienen vestimentas distintas, formas de vida muy distintas, religiones distintas, y eso hace que, bueno, la China urbana, la China rural, la China del interior, la China musulmana, la China budista, la China taoísta, la China comunista, son muchas Chinas que conviven en una sola China. Nosotros, para ahorrarnos un poco el trabajo, la simplificamos en el estereotipo del chino costero, ¿no? El Claro. chino, la China que vive en Beijing, que vive en Shanghai, que es el prototipo del chino, el chino Han, que es La China el que industrial, tiene los podría rasgos, Portuaria, el chino industrial, que tiene el prototipo o el fenotipo, no sé cómo se llama, no me dedico a eso, pero digamos, el chino que nosotros conocemos más cotidianamente, Que es más amarillo que pero otros. tampoco, que es más amarillo que otros, pero mirá vos, tampoco que- es Perdón. la Perdón por la totalidad de acotación, China. Sí, claro. Es el chino que acostumbramos a ver acá, que viene acá, que migra hacia Argentina, sobre todo con la cadena de supermercados que suelen tener, que vienen Es en el, clanes, es ¿no? el chino que sí, que tal cual, que acostumbramos a ver acá, sabiendo que, a ver, yo no estudio el fenómeno de migraciones, aunque sí he leído. Tengo entendido que el 90% de los chinos que vienen a la Argentina son de una misma región, que es la región de Fujian, ¿no? Es decir, que, porque también en China juegan mucho los lazos de parentesco y de sociabilidad, ¿no? Como en su momento, hace 40 o 50 años, un grupo de chinos de Fujian vino a Argentina, eso después se hizo en boca en boca de Fujian, bueno, vamos a Argentina, que eso parece que hay Es algún tipo de prometedor. oportunidad para hacer negocios, ¿no? Vos sabés que ahora que Pero mencionás no. eso, perdón, Seba, que te interrumpa, me recordás de esa ciudad que tuvo una vez un estudiante en contexto de encierro que venía de ahí, porque yo le pregunté y bueno, había terminado en cárcel por cuestiones de narcotráfico, etcétera, pero sí, es como que hay una Se tendencia argentinizó. de esa región. Bueno, ya hablaba algo español, pero escribía una caligrafía, tenía impresionante, y además el nivel de comprensión, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que hablaba en español algo me pudo comentar, pero bueno, es un poco, imagino, lo que son las migraciones en cadena, que ya se mantiene esa tendencia, entonces se sigue manteniendo por la familia y lazos familiares, amistades, etcétera. Y bueno, vinculado a esto, yo te quería hacer una pregunta, porque digo, muchas veces se habla, ¿no?, de China como un monstruo económico, ¿no?, y lo que implica, digamos, a nivel global y cómo impacta, ¿no?, en el desarrollo a todas las regiones, hasta los lugares más recónditos del mundo. Pero ¿cómo se explica esta vinculación con el socialismo? ¿Cómo se lo podemos explicar a alguien de manera sencilla? Porque dentro de la complejidad uno puede decir ríos de tintas para analizar y explicar esta situación, pero si se lo tenemos que explicar a un estudiante de secundaria, ¿cómo lo podemos hacer de manera sencilla? Acá docentes, nivel secundario. Como Bueno, a ver, está buena la pregunta porque a su vez es compleja, pero es fundamental hacerla para entender un poco de China, porque, a ver, China es un país, decíamos al principio, con mucha historia, ¿no? Estamos hablando de prácticamente 7.000 años de historia ininterrumpida de la civilización china, de las cuales la etapa gobernada por un partido comunista bajo un modelo socialista, estamos hablando de 75 años de esa historia de 7.000 años. Wow. Entonces ahí para mí siempre es importante hacer una hibridez entre lo que es las formas de vida del pueblo chino, un pueblo chino que históricamente fue muy respetuoso de la autoridad, siempre y cuando la autoridad cumpla con el mandato del cielo. Un pueblo chino que siempre fue un pueblo campesino, un pueblo chino que siempre fue una civilización muy innovadora. En China o de China provienen los mayores inventos de la historia. El papel, la imprenta, la brújula, la pólvora, la calculadora, todos son inventos que se crean en China y después se llevan a Europa a través de las rutas de la seda.
Pero en ese marco aparece, bueno, una sociedad muy confuciana en un punto, o sea, no es una sociedad religiosa particularmente, pero en el medio aparece el Partido Comunista de China, que es un partido que viene en el 49 a garantizar la estabilidad en una etapa de más de 100 años de fuerte convulsión social en China, crisis económica, digamos, cuando el Partido Comunista de China toma el poder en el país, estamos hablando de hace 75 años, China tenía el 96% de la población en la pobreza, China era una sociedad con más del 90% de su población rural, China tenía una esperanza de vida de 35 años, ¿no? Estamos hablando de hace 75 sí. años, y hoy China es, bueno, no quiero una potencia mundial, ¿no? En todos los sentidos, y eso ha sido producto de la política económica y social que ha llevado adelante el Partido Comunista, que por eso tiene la legitimidad que tiene, ¿no? Mediante un socialismo característico, ¿no? Un socialismo de Estado, un socialismo de planificación estatal durante la etapa del maoísmo, entre 1949 y 1978, y a partir de 1978 lo que se conoce como socialismo de mercado o socialismo con características chinas, ¿no? Que es un socialismo, es decir, hay una férrea planificación estatal de la economía en su conjunto, la tierra es propiedad del Estado, la planificación económica llevada adelante por el Estado o con la dirección del Partido Comunista, pero en donde está habilitado mecanismos de mercado, es decir, mecanismos de compra y venta de mercancías, mecanismos de trabajo asalariado, una especie de propiedad privada, pero no de la tierra, sino regulada por el Estado. Entonces hay un sistema mixto, un sistema híbrido que a veces es difícil de catalogar, pero que muchos hablan de que China es el país más capitalista del mundo. Yo particularmente no coincido. Yo creo que hay una base fuertemente socialista que se monta con un mercado que aparece fuertemente, pero con una planificación estatal de fondo. Claro, la gran estrategia para captar inversiones extranjeras, que era la fuerza de trabajo, digamos, la mano de obra barata, ¿no? Y a partir de ahí toda una suerte de estrategias planificadas, ¿no? Qué difícil con toda la historia, que tienen ellos, venir acá a nuestro país y regirse por toda esta economía también acá, ¿no? No, bueno, pero ya la tienen clarísima. Sí, ya hablamos que vienen de clanes. Seba, vos siempre recién hablabas de que el Año Nuevo Chino es una festividad muy llamativa, que gusta, que llama la atención. Sin embargo, cuando nosotros éramos chicos, por decirlo de alguna manera, si nos decían Año Nuevo Chino, Caballo de Fuego y todo eso, si no era por Ludovica, que fue la principal divulgadora de ese tipo de filosofía, no nos hubiera dicho nada, y hoy parece que está más presente en redes sociales, está presente en festividades acá. Acá llegó a un programa de streaming de una ciudad chiquita como es esta. Es parte de la estrategia de lo que se llama el soft power. No son tiempos de soft power, lo sabemos, ¿no? Pero da la impresión de que apunta a eso, ¿no? Que ciertos países han tenido estrategias de soft power para, ponderar su prestigio a nivel global, y parece ser una de estas. Bueno, sí, justamente creo que Joseph Nye era el académico que hablaba de hard power y soft power y las estrategias de generación de influencias por la vía cultural más que por la vía dura, ¿no? Económica o militar. Está claro que el ascenso de China y todo lo que es la participación de China en nuestra vida cotidiana, que es cada vez más común y corriente, ¿no? Vemos China ya no solo en los supermercados y no solo en la gastronomía, sino que también vemos China, o sea, ya nos naturalizamos el hecho del Made in China en el 90% de los productos que compramos. Ahora también muchos de nosotros tenemos celulares chinos, autos chinos, computadoras chinas, ¿no? de alta tecnología. También uno lo puede extender, si habla de Asia, por ejemplo, en el caso coreano, ¿no? Con ahora el K-pop, ¿no? Que también está muy de moda. Claro. Los chinos esto lo conceptualizan como diálogo de civilizaciones.
Digamos, China ha crecido, se ha expandido y China está en la boca de todos, pero la narrativa predominante sobre China es la narrativa que baja de los Estados Unidos, la narrativa de Occidente, ¿no? Y Una lo vemos amenaza. fuertemente en Argentina. Son terribles, El cuidado. chino, yo siempre lo digo, esto lo decía Napoleón hace 200 años, dejen dormir a los chinos porque cuando los chinos se despierten el mundo va a temblar, ¿no? Lo dijo Napoleón hace 200 años y es la mentalidad de Occidente, ¿no? De tengan cuidado con los chinos, ojo que los chinos acá van a venir y van a, o sea, son más inteligentes que todos nosotros, Claro. hay que tener cuidado. Esa narrativa después se traduce en lo concreto en prácticas xenofóbicas, de odio hacia los chinos o digamos, no solo de desconfianza, sino de sacarse a los chinos de encima, como dice Trump. China responde con este tipo de políticas en el plano cultural nosotros vamos a mostrar que tan malos no somos. Digamos, somos distintos, pero no somos lo malo que nos pintan, ¿no? Y yo creo que también tiene que ver con eso la masificación que hay de estos eventos del Año Nuevo China. Hablando de eso más o menos, pasando más al hard power, por decirlo de alguna manera. Mucho se habló mucho mientras estudiábamos nosotros, ¿no? De esta estrategia de ascenso pacífico que parecía un poco utópica, ¿no es cierto?, de China como global player, ¿no? La guerra, ahora se habla como que China no puede escapar a esa trampa de Tucídides, ¿no? De que la guerra puede llegar a estar, y con lo convulsionado que está el mundo en el año de la serpiente, y parece que el caballo va, como dicen, va a intensificar esto. ¿Cómo ves esta estrategia de China en el mar? Vos que sos un especialista también en lo que es mundo multipolar, ¿no? ¿Cómo ves la estrategia de China a partir de ahora? Con un Donald Trump que ya sabemos cómo viene la mano, con este nuevo enfoque de esferas de influencia, donde pareciera que China quedó como el único resguardo de lo que es la globalidad, la globalización, el multilateralismo, mientras que Estados Unidos vuelve a refugiarse en una política más realista, con esferas de influencia, patios traseros, etcétera. Bueno, a ver, lo que dice China en relación a esto es que, primero, la trampa de Tucídides que desarrolla Graham Allison, que dice que siempre que una potencia declina y otra asciende, inevitablemente se termina la guerra porque, justamente la potencia que declina no quiere ceder sus posiciones, ¿no? El tema es que Graham Allison pone los ejemplos, y ni siquiera en la totalidad de los ejemplos que pone Graham Allison esto termina en guerra, ¿no? De hecho, por ejemplo, sin ir más lejos, el conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética no terminó en una confrontación directa, si bien sí hubo escenarios bélicos en escenarios secundarios, no hubo una guerra a gran escala entre los dos. La caída de la Unión Soviética fue por implosión. Pero Graham Allison pone otros ejemplos de transiciones hegemónicas que no terminan en guerra. Entonces, lo que dice China no es una inevitabilidad histórica esta trampa de Tucídides. Primero, porque China no tiene pretensiones hegemónicas, China no busca reemplazar la hegemonía de los Estados Unidos, pero por otro lado, porque justamente lo que vos mencionabas, la doctrina del ascenso pacífico o del desarrollo pacífico que la conceptualiza Hu Jintao, el presidente anterior a Xi Jinping, nosotros nos vamos a desarrollar porque somos un país que nos queremos desarrollar, pero nos vamos a desarrollar por la vía pacífica, que es un poco lo que está mostrando China. A ver, todo este proceso de crecimiento que ha llevado a China a ser la principal potencia económica, la ha hecho sin disparar un solo tiro, sin invadir un solo país, digamos. Ni Gran Bretaña ni los Estados Unidos pueden decir lo mismo de sus periodos de, llamémosle, ascenso hegemónico, ¿no? Pero además China es una civilización generalmente pacífica, ¿no? La civilización china en sus 7000 años de historia no invadió ni saqueó ningún país, ¿no? De hecho, incluso por eso China sucumbe en las guerras del opio con mucha facilidad, siendo la economía más desarrollada del mundo. Los ingleses, junto con los alemanes, los franceses, derrotan a China y la someten con extrema facilidad. Pero eso es porque China nunca había desarrollado ejércitos. China nunca había profesionalizado ese ejército porque nunca lo había necesitado. Nunca había necesitado tener un ejército para invadir o someter un país. Todo lo contrario. China construyó murallas para defenderse de las agresiones extranjeras. Construyó 14.000 kilómetros de murallas
digamos, si ponemos la muralla china, ¿no? La red de murallas chinas, la ponemos todas juntas haciendo un hilo, esa muralla puede unir Ushuaia hasta Alaska, ¿no? Para ver la extensión de esas murallas, para entender también que China siempre fue una civilización pacífica. Ahora, lo que dice China es, nosotros vamos, por ejemplo, en el caso de Taiwán, ¿no? Nosotros vamos a alcanzar la reunificación nacional, aspiramos a alcanzarla por la vía pacífica. Ahora, ojo que la trampa de Tucídides puede ser una profecía autocumplida, ¿no? O sea, si Estados Unidos genera acciones que lleven al mundo a ir a una guerra, y bueno, entonces más que una teoría es una estrategia de política, ¿no? O sea, Estados Unidos está planificando las condiciones para ir a una guerra a gran escala. Y es que en tema de la China meridional siempre fue una carta en la mesa para Estados Unidos, esto de acrecentar tensiones por el tema Taiwán. Y justamente esa era la otra pregunta que iba a hacer, pero me parece que Leo... Yo quiero recordar una cosa. Estamos Sí. hablando con el sinólogo Sebastián Yul, licenciado también, especialista en esto, en el año Estudios nuevo chino, chinos, obviamente. estudios chinos. Si tenés alguna pregunta, estamos ahí a minutitos más con él, pero vamos a aprovechar también para decirle a la gente que en @ más vale nada que nunca, ok. en @ y en @ mira streaming. Pueden también vernos y escribir y preguntar también las dudas que tengan, aprovechar y sacarle el juego a Sebastián Yul también, que lo tenemos acá, y si no al 2954 71 23 83. ¿Sí? Ahí son las líneas de comunicación para poder preguntarle también y sumarte a esta entrevista que estamos haciendo, política cultural también. No, pero aparte, Leo. qué interesante, digo, Seba, qué genialidad, ¿no? Todos los conocimientos que tenés y la capacidad para explicarlo de manera sencilla, porque yo te quería hacer una mención sobre esto, porque realmente la explicación que me hiciste sobre la economía y cómo el socialismo impacta, ¿no? en la construcción histórica de China y su identidad. Entonces, me parece muy interesante todo los aportes que estás realizando. Tenemos un montón de preguntas para hacerte, porque realmente es un tipo que uno dice, che, le invitamos a un asado, porque realmente tiene mucho Abrir conocimiento. 3 vinos más o Pobrecito. menos, 5, Sí. hasta que, hasta que Claro, nos ¿viste? desconozcamos. Llevemos mucho vino porque realmente es muy cautivante escucharte, muy interesante. Él siempre Eh, vino adelante. Sí, totalmente. No, pero Sí. además, no, Salve. ya que estabas hablando de la cuestión de lo pacífico de China, yo siempre pensé, digo, que por ahí China iba a tener un papel más protagónico con esta situación que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Estos embates de Estados Unidos en Latinoamérica y estas tensiones que hay. ¿Y crees que China podría haber tenido un papel más protagónico o ponerle por ahí un freno, ¿no? Va a aparecer China como Político Putin. o alguna Bien. a Como Trump, Putin. decir Trump, pará, hasta acá llegaste, hay que poner un límite a Sí. esta situación, a estas tensiones Aprieto que hay a el nivel botón mundial. rojo, como dijo Putin. Como, Ojo, claro, no como hizo en su molesten. momento No, la paren Unión un poquito, Soviética, chicos. decir, bueno, vemos Que como... volamos todo. Capaz que acá nos salvamos, Ojo en el con extremo China, sur, ¿eh? sí, extremo Sí. suroeste, sí. ¿Cómo Yo lo que ves soy muy fanático de los Simpsons, hay una escena que están todos peleándose, los karatecas, y hay uno que está parado así, y Homero dice en algún momento va a hacer algo, y no hace nada. China, China es un poco eso y generalmente los que estudiamos geopolítica, relaciones internacionales, siempre nos quedamos, bueno, ¿cuándo China va a actuar un poco más, ¿no? En la cuestión de Ucrania, por ejemplo, o en la cuestión de Venezuela, ¿no? Fue una reivindicación, bueno, pero ¿qué van a hacer los chinos? Y a veces la inacción de los chinos se lee en clave de complicidad, ¿no? Bueno, como no hicieron nada para ayudar a Venezuela, entonces sos cómplices de Trump. Y yo creo que eso es una lectura Muy que no occidental. contextualiza las formas de actuar en política de China. Porque China, a ver, históricamente... China ha sido una participante activa de la conferencia de Bandung, de los principios de coexistencia pacífica, que entre otras cosas reivindican la no injerencia en asuntos internos de los estados, por ejemplo, y la resolución pacífica de los conflictos, ¿no? Y si China actuara, digamos, por la vía bélica en estos conflictos, sería un poco hipócrita con los conflictos con los postulados que históricamente ha defendido, ¿no? A ver, China es una civilización que no va a intervenir militarmente frente a este tipo de cuestiones, todo lo contrario, va a reivindicar y demandar a la comunidad internacional la resolución pacífica de esos conflictos. En el caso de Venezuela, en el caso, por ejemplo, de Medio Oriente con la cuestión de Israel y Palestina, siempre va a demandar la resolución pacífica, la no injerencia en asuntos internos. Ahora después, siempre, por ejemplo, la cuestión de Palestina, bueno, la cuestión de sí responsabilizar al Estado de Israel, por ejemplo, pero no es que va a enviar tropas
para ir a un enfrentamiento directo con Israel. Incluso es interesante para analizar la cuestión de Ucrania. Y más allá de que China conceptualiza a Rusia en términos institucionales como una asociación estratégica integral de todo tiempo, es la máxima catalogación que China le da a un país en términos de diplomacia internacional. China nunca estuvo de acuerdo con las acciones de Rusia en Ucrania, porque siempre lo leyó como, bueno, esto hay que resolverlo por la vía pacífica, no por la vía militar, y a su vez, reivindicando el principio de soberanía e integridad territorial, nunca estuvo de acuerdo con que China reclame porciones territoriales de Ucrania, ¿no? Y eso, a ver, eso no impidió o esto no decantó en una ruptura de su alianza con Rusia, porque tienen un enemigo en común mucho mayor, ¿no? Que es la OTAN y los Estados Unidos, pero sí China siempre dejó claro su diferendo en relación a estos temas, y lo mismo con la cuestión Taiwán, por ejemplo, bueno, esto es una cuestión interna de China, que China la va a resolver por la vía pacífica, ¿no? Yo creo que por eso, frente a este tipo de conflictos internacionales que lamentablemente hoy están proliferando, yo creo que es no entender a China, esperar que reaccione por la vía militar. Más allá del desarrollo armamentístico impresionante que tiene China, que bueno, en caso de activarlo, pero sabemos. con algo Sí, tenés que claro. disuadir, hermano. Sí. ¿Vos te Porque pensás eso que- es, porque eso es el punto aparte, ¿no? Punto aparte. Ahora, si tenemos que actuar, tenemos que estar preparados. ¿Tenemos con qué? ¿No? Sí. Y por eso tenemos que tener con qué. Vení, sí, que estoy recalzado. Te escupe confite, dale, Por vení. supuesto. Dale, confite de plomo, sí. Realmente es un gustazo haberte tenido acá. La verdad Nos que quedamos como- con 20.000 preguntas. Olvídate, Vamos a tener que pero como- repetir. Como dicen los En chicos un año te siempre, tenemos acá otra vez. 3 vinos, 4, dice acá Facu, y ya entras en confianza para Sí. poder charlar, dice acá. Para eso hacemos todo esto. Sí, Ah, para sí me recibir gusta, vinos, pero, sí, asado y vino, básicamente es para eso. Salga Sí, sí, vinito sí. para allá. Muchísimas gracias, Seba. Bueno, gracias a ustedes. Xinyan Kuai-le. Muy feliz año nuevo Bueno, Gracias, y muchos éxitos. bueno, que el caballo de fuego te trate bien, Seba. Un gusto reencontrarnos en este contexto. Gracias, Seba. Igualmente. Un placer. Nos Gracias, vemos. gracias.